El nitrato de peroxiacetilo, PAN, es uno de los componentes del estómago. Está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Determine la composición porcentual del oxígeno y la fórmula empírica a partir de la siguiente composición: 19.8% de carbono, 2.5% de hidrógeno y 11.6% de nitrógeno. Bien, el ejercicio nos está indicando de que nosotros vamos a determinar, o debemos determinar, la composición porcentual del oxígeno primeramente, y luego debemos determinar la fórmula empírica del compuesto que nos están dando en composición porcentual o composición centesimal, que también se llama. Bueno, entonces recordemos que la composición porcentual o centesimal hace referencia a la participación que tiene un elemento químico en masa por 100 gramos del compuesto al cual está constituyendo. Entonces, observemos que nos están dando unos porcentajes de elementos que van a constituir a un compuesto al cual le vamos a determinar la fórmula empírica. Pero inicialmente debemos determinar la composición porcentual o centesimal del oxígeno. ¿Y cómo vamos a realizar eso? Bueno, entonces vamos a decir aquí solución y vamos a hallar la participación que tiene el oxígeno en porcentaje o en masa en ese determinado compuesto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que la suma de los porcentajes de los elementos que constituyen un determinado compuesto deben sumar un 100%, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que entonces la participación del oxígeno o el porcentaje de oxígeno va a ser igual a ¿qué? Entonces decimos que la suma de las composiciones porcentuales de los elementos que constituyen a un determinado compuesto debe dar un 100%. Entonces tomamos inicialmente un 100%, al cual le vamos a restar ¿qué? La suma de los elementos o de los porcentajes de los elementos que nos están dando. En este caso vamos a restar la suma de el porcentaje, en este caso de carbono, más el porcentaje que nos están dando de oxígeno, más el porcentaje, de hidrógeno, el oxígeno es lo que vamos a determinar, más el porcentaje de nitrógeno. Entonces, más la composición porcentual del nitrógeno. Bien, en dicho compuesto. Ahora, vamos a reemplazar los valores y decimos que el porcentaje o participación del oxígeno en el compuesto es igual, colocamos 100%, menos, entonces vamos a colocar los datos que nos está dando el ejercicio. Entonces sería 19.8%, que es la composición porcentual, 19.8% es la composición del carbono en el compuesto, más 2.5%, que es la composición porcentual del nitrógeno en dicho compuesto, y 11.6 más 11.6%, que es la composición del nitrógeno en dicho compuesto. Bien, ¿esto a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a, esto es igual a porcentaje de oxígeno en ese compuesto, es igual a el 100% nuevamente, menos, vamos a realizar la suma de esos porcentajes y eso nos da un valor de 33.9%. Ahora vamos a restar 100% menos 33.9%, esto es igual a 66.1%.
Y entonces la participación del oxígeno en ese compuesto es del 66.1%, que es lo que inicialmente nos pide el ejercicio. Entonces ahora vamos para la segunda parte del ejercicio, que hace referencia a que vamos a determinar la fórmula empírica. Entonces vamos a borrar acá. Vamos a borrar para tener un poco de espacio y poder continuar con el ejercicio. Bien. Ahora. Correcto. El siguiente paso, o lo que continúa, es que para nosotros hallar la fórmula empírica debemos seguir una serie de pasos. Entonces vamos a borrar un poquito acá también para tener algo de espacio y poder culminar el ejercicio de manera satisfactoria. Vamos a dejar aquí estos porcentajes de los elementos porque los necesitamos para lo siguiente. Recordemos que la fórmula empírica es la forma más sencilla de representar la fórmula química de un compuesto, ya que esta nos indica o nos da información de los elementos que constituyen a un compuesto y también nos da una relación que hay nos da información de la relación que hay entre los átomos que constituyen a ese compuesto, es decir, una relación de números enteros. Entonces, observemos que nosotros, al analizar el porcentaje o la participación del carbono en el compuesto, para hallar la fórmula empírica, el primer paso es transformar esa composición del carbono en el compuesto que está en forma de porcentaje, lo vamos a transformar en masa en gramos. Ya, entonces ¿cómo lo hacemos? Entonces decimos que el porcentaje o la masa del carbono en el compuesto a manera de porcentaje, entonces lo podemos expresar como masa en gramos. Eso va a ser igual a masa en gramos. Similarmente, numéricamente va a ser masa en gramos de carbono, que esto va a ser igual a ¿qué? Entonces la masa en gramos de carbono, como el porcentaje es de 19.8%, entonces su masa en gramo va a ser igual a ¿qué? A 19.8 gramos. Porque recordemos que ese porcentaje nos está indicando que por 100 gramos del compuesto al cual estamos determinando su fórmula empírica, por 100 gramos de ese compuesto hay 19.8 gramos de ¿qué? Hay 19.8 gramos de carbono. Similarmente vamos a hacer con el hidrógeno y con los demás elementos químicos. Entonces decimos que el porcentaje de carbono va a ser igual a la masa en gramos de carbono, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual en este caso para el hidrógeno, ya para el carbono ya lo hicimos. Entonces vamos para el hidrógeno, que en este caso tenemos que su porcentaje o su composición porcentual es de 2.5%, por lo tanto su masa en gramos va a ser igual de 2.5 gramos. ¿De quién? De hidrógeno. Similarmente para el caso del nitrógeno tenemos que volvamos acá, que para el caso del nitrógeno tenemos que directamente vamos a decir que su masa en gramos de nitrógeno va a ser igual a ¿qué? A 11.6%. 11.6 gramos. Y la masa en gramos del oxígeno, que fue lo último que hallamos, es de 66.1 gramos de oxígeno, acá de nitrógeno. Ok, perfecto. Entonces el primer paso era convertir esa composición porcentual de cada elemento por cada 100 gramos del compuesto, transformarlo en masa
en masa en gramos, en una unidad macroscópica de masa. Bien, ahora el segundo paso que vamos a realizar es convertir cada una de esas masas ¿en qué? En moles de átomos de esos elementos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciendo uso de los pesos atómicos. Vamos a utilizar pesos atómicos precisos. Entonces, en este caso, vamos a determinar los moles de átomos de carbono. Entonces decimos que los moles representados por N, moles de átomos de carbono, va a ser igual a ¿qué? Recordemos que podemos decir que esto es la masa en gramos, en este caso de el carbono, sobre el peso atómico de el carbono. Entonces, recordemos que el peso atómico de el carbono es de 12 gramos, pero por efectos de cálculo vamos a decir que por cada mol de átomo de carbono hay 12 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos habrá en qué? En 19.8 gramos de carbono. Entonces, simplificamos gramos de carbono y vamos a hallar los moles de átomos de carbono, y esto, realizando los cálculos, nos da 1.65 moles de átomos ¿de quién? De carbono. Perfecto. Similarmente vamos a hacer con el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Entonces vamos a hallar los moles de átomos ¿de quién? De el hidrógeno. Entonces decimos que esto va a ser igual a ¿qué? A que va a ser igual a el peso atómico, en este caso de el hidrógeno, y arriba vamos a colocar la masa que nos están dando de hidrógeno, que es, bueno, la masa de hidrógeno en forma genérica, masa de hidrógeno. Entonces el número de moles de hidrógeno va a ser igual a la masa de hidrógeno que nos están dando sobre su peso atómico. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, masa del hidrógeno que nos están dando o nos está brindando como información el ejercicio es de 2.5 gramos. ¿Sobre qué? Sobre su peso atómico. Entonces, el peso atómico es de, o su masa atómica es de, en este caso, 1 gramo por cada mol de ¿quién? De hidrógeno. Entonces, gramos y gramos de hidrógeno los cancelamos y los moles de átomos de hidrógeno es igual a 2.5 moles de hidrógeno. Bien, entonces los moles, ahora vamos a calcular los moles de átomos de nitrógeno. Esto va a ser igual a la masa de nitrógeno que nos están dando, que en este caso es 11.6 gramos de nitrógeno. Vamos a hacerlo directamente, de nitrógeno sobre su peso atómico o su masa atómica, que sería 14 gramos por cada ¿qué? Por cada mol de nitrógeno. Bien, entonces el nitrógeno y el nitrógeno, el gramos y gramos, gramos y gramos, vamos a cancelar. Gramos y gramos de nitrógeno lo cancelamos y nos queda esto expresado en moles. Entonces, al realizar los cálculos, obtenemos que esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 0.827 moles de ¿quién? De nitrógeno. ¿Ok? Y hemos obtenido los moles de átomos de nitrógeno. Ahora, para el caso del oxígeno, vamos aquí. Moles de oxígeno va a ser igual, vamos a hacerlo directamente también. Entonces decimos que la masa de oxígeno que hay en el compuesto, en este compuesto, PaN,
o nitrato de peroxiacetilo es de 66.1 gramos de oxígeno sobre su peso atómico, que sería de 16, o su masa atómica, que sería de 16 gramos por cada mol de oxígeno. Entonces, gramos y gramos de oxígeno los cancelamos y hallamos los moles de átomos de oxígeno, que esto va a ser igual a ¿qué? A 4.1325 moles. 1, 3, 325 moles de átomo de oxígeno. Perfecto. Entonces, ya hemos realizado el segundo paso, que es determinar los moles de átomo a partir de las masas de los elementos que constituyen al compuesto al cual vamos a hallarle la fórmula empírica. Bien, como ya tenemos esa información, el tercer paso consiste en que vamos a hallar la relación de números enteros que hay en los átomos que constituyen al compuesto al cual estamos determinando su fórmula química empírica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que el procedimiento, o según el procedimiento para determinar, vamos a ir borrando y voy a ir contándoles, y es que el procedimiento nos indica de que vamos a tomar los moles de cada uno de los elementos que constituyen a dicho compuesto y lo vamos a dividir entre el elemento que tiene menor número de moles. ¿Para qué? Para hallar la relación que hay en números enteros de los átomos en el compuesto, que entre los átomos del compuesto al cual le estamos determinando su fórmula empírica. Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? En este caso lo que vamos a hacer es precisamente lo que le he contado. Vamos a determinar el número de veces en que aparece cada elemento en la fórmula química del compuesto. También lo podemos ver así. O algunos llaman los átomos fórmulas. Algunos autores llaman los átomos fórmulas del compuesto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, vamos a determinar el número entero, el número de veces en que aparece el carbono en la fórmula del compuesto. Entonces, observemos que, bueno, lo borramos. El elemento que presenta menor número de moles es el nitrógeno, que tiene un valor de, vamos a colocarlo por acá, el número de moles es de 0.82857 moles. Bueno, aquí puse nitrógeno. Entonces, es el nitrógeno. Vamos a hallar el número entero, que resulta de dividir el número de moles de carbono, que es 1.65, entre el número de moles de nitrógeno. Entonces decimos que 1.65 moles de carbono sobre 8.28 moles de nitrógeno. Entonces moles y moles se cancela y esto es igual a 1.99, aproximadamente 2. ¿Ya? Perfecto. Vamos a hallar el número de átomos fórmulas. Ahora vamos con una cuestión con el carbono. Vamos con el hidrógeno. Entonces, número de veces en que el nitrógeno aparece en la fórmula del compuesto químico, eso va a ser igual a
2.5 moles de hidrógeno que hallamos sobre ¿qué? Sobre 0.828, el mismo valor, que es sobre el número de moles del compuesto del elemento, que presenta menor número de moles. Bueno, esto de hidrógeno está de más. Moles y moles los cancelamos y entonces 2.25 entre 8.28, esto va a ser igual a aproximadamente, esto va a ser igual a 3. Perfecto. Vamos ahora con el número de veces o los átomos fórmulas del nitrógeno. El nitrógeno, sus átomos... el nitrógeno, recordemos que como es el menor, entonces sería el que presenta menor número de moles, entonces lo dividimos entre ese mismo valor, que sería 0.82857 moles, que lo teníamos acá abajo, sobre 8. Ya sabemos que va a dar 1, pero de todas formas, por efectos de procedimiento, vamos a hacer el procedimiento completo, moles y moles, entonces la misma cantidad dividida sobre esa cantidad, entonces esto va a ser igual a 1. Y vamos con por último, el número de átomos fórmulas o el número entero sencillo con el que aparece el oxígeno en la fórmula del compuesto al cual estamos determinando su fórmula empírica. Entonces, número de veces o número de átomos fórmulas de oxígeno va a ser igual al número de moles de oxígeno, que sería 4.1325 moles sobre 0.82857 moles. Entonces moles y moles se cancelan y cuando nosotros dividimos esa cantidad, esto va a ser igual a 4.98 aproximadamente. Estos decimales lo aproximamos al número entero más cercano, que esto es igual a 5. Entonces, ¿listo? Entonces allí hemos obtenido los números enteros, porque debemos hallar en la fórmula empírica, debemos expresar la fórmula química de ese compuesto en números enteros relativos. Números enteros relativos. ¿Por qué digo relativo? Porque recordemos que la fórmula empírica no es la fórmula, la propia fórmula del compuesto. No es la fórmula verdadera, sino es una fórmula hipotética. Es decir, que puede ser o no puede ser la fórmula química verdadera del compuesto. Sin embargo, recordemos que la fórmula empírica muchas veces coincide, o en ocasiones más bien, coincide con la fórmula molecular, que es la fórmula verdadera del compuesto, y que en otra ocasión, en otro video, le estaré hablando de la fórmula molecular, que es la fórmula verdadera del compuesto. Entonces, en ocasiones, la fórmula empírica coincide con la fórmula molecular del compuesto, o quiere decir que en ocasiones la fórmula empírica también es la fórmula verdadera de un compuesto químico. Ya cuando coincide, solamente cuando coincide con la fórmula molecular. Bien, ahora, entonces, el último paso es colocar como subíndice cada uno de los números enteros que hemos hallado, que representa la relación sencilla en la que se encuentra cada uno de los átomos que constituyen el compuesto en dicho compuesto. Entonces, vamos a organizar y vamos a hallar la fórmula empírica del compuesto, organizando el compuesto de forma, los elementos o los símbolos de los elementos que constituyen el compuesto en forma alfabética. Entonces vamos a decir que primero es el carbono, después el hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces el carbono
Ahora, al carbono le vamos a colocar subíndice 2 porque eso es el número entero que hallamos y que representa el número de átomos en la fórmula de dicho compuesto o el número de veces en que aparece ese elemento carbono en la fórmula del compuesto. Entonces colocamos su índice 2. Al hidrógeno viene el hidrógeno aparece 3 veces en la fórmula del compuesto, entonces vamos a colocar su índice 3. Luego viene el nitrógeno, entonces el nitrógeno aparece en este caso 1. Entonces, según la regla, cuando el entero es 1, no lo colocamos en la fórmula, sino que ya se sobreentiende de que la participación en atomofórmulas del nitrógeno en el compuesto es de 1 y para el caso del oxígeno observemos que aparece 5 veces, entonces colocamos su índice 5. Y la fórmula empírica del compuesto entonces es esa, es igual a C2, la fórmula del PAN, S2H3NO5. La fórmula empírica del nitrato de peroxiacetilo. Entonces espero que les haya agradado el video y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto.